buena tarde, queridos hermanos en Cristo. Nuevamente nos encontramos hoy en nuestro programa Sembrando el Amor. Hoy tenemos una maravillosa compañía que es el sacerdote Javier González. Nos acompaña desde su parroquia, la Inmaculada Concepción. Padre, buena tarde. Muy buenas tardes, Xiomara. Un cordial saludo para todos los feligreses y para todas las personas que se conectan cada 8 días con este maravilloso espacio. Bueno, Padre, para nosotros es maravilloso tenerlo hoy a usted en nuestro set de grabación, pero es un set móvil porque siempre vamos a donde están ustedes, pero es muy bonito encontrarnos en la presencia del Señor y que más que en su propia casa. Padre, hoy nuestro tema se llama Abramos los oídos de la fe a la voz del Señor. Aprendamos a escuchar. Qué tema tan maravilloso tenemos hoy, y yo creo que este tema de abramos los oídos de la fe nos lleva un poco a pensar cómo abro los oídos de la fe, ¿verdad? Pero creo que antes de entrar en contexto, hagamos oración y solo usted nos puede orientar de esa manera espiritual que tanto necesitamos nosotros los cristianos católicos. Muy bien, entonces entremos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, la gracia de tu Santo Espíritu, lleno de sabiduría, lleno de amor. Enséñanos, Señor, a ser dóciles a tu palabra. Enséñanos a escucharte. Enséñanos, Señor Jesús, a ser pacientes, a tener momentos también, Señor, de silencio interior y exterior. ¿Cuánto nos cuesta, Señor Jesús? Pero con tu ayuda sé que lo podemos lograr. Ven, Espíritu Santo, sobre todos nosotros y enséñanos a escucharte y siembra en nuestro corazón un deseo ferviente, un amor sin límites por tu palabra. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Xiomi, ¿por qué te gustó tanto este tema? Bueno, me agrada mucho. Y creo que cuando usted me dijo el nombre del tema que voy a llevar el sábado es Abramos los oídos de la fe, me pone a pensar cómo abro los oídos de la fe, de qué manera puedo yo abrir los oídos para que el contexto de creer en Dios penetre tanto en mi ser y me lleve a escuchar al Señor. Entonces me puse a pensar y como que lo traje a colación en este momento, que es cuando el Señor Jesucristo es bautizado y también en el momento de la transfiguración, escuchamos y nos enseña las Sagradas Escrituras que el Padre dice, Él es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces pienso yo hoy, Padre, ¿será que si abro los oídos de la fe, puedo escuchar la voz del Padre Celestial y aceptar a su Hijo de esa manera como Él lo entrega en el Santo Evangelio? Claro que sí, y así como te llama a ti la atención, yo sé que mucha gente también está necesitada y le va a llamar mucho la atención. Vamos a escuchar entonces la voz de Dios en su palabra. Los invito entonces para que con la ayuda del Espíritu Santo reflexionemos lo que nos dice el Señor en su Evangelio. Como nos lo decía Xiomi, cuando el Señor se transfiguró, se escuchó una voz. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo.
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar una de las tantas formas como Dios habla y la más particular. Dios nos habla a través de su palabra, pero no solamente a través de la palabra. Dios nos ha hablado desde siempre a través de una palabra que no está escrita en papel y lápiz. Dios ha escrito también su palabra en la creación. Allí en la creación y en todo lo que acontece a nuestro alrededor, allí también está la palabra de Dios. Allí está siempre la voz de Dios. Si sabes que Dios siempre se está comunicando con nosotros todo el tiempo. Padre, ya que toma ese pedacito de tema y podemos decir que ese concepto, de pronto todos los católicos lo decimos. Ay, yo sé que Dios se comunica con nosotros, pero ¿cómo se comunica Dios con nosotros si podemos decir, es que no lo escucho? No escucho su voz, no lo escucho al pie de mi oído diciéndome algo. Entonces, ¿de qué manera Dios se comunica con nosotros constantemente, Padre? Bueno, si alguien llega a decir, ay, escuché a Dios y me dijo esto, aquí, muy probablemente vamos a donde el psiquiatra. Estamos alucinando. No, mira, Dios habla a través de los acontecimientos y la forma de escucharlo es a través de la fe. Si no tenemos fe, difícilmente lo escuchamos. Pero para poder tener fe se necesita también una aptitud personal, interior. Yo tengo que tener la disponibilidad del corazón, del ser, del alma. Tengo que tener ese deseo. Si yo no lo deseo, pues difícilmente lo voy a escuchar. Yo tengo que enamorarme y tengo que imbuirme, tengo que apasionarme con Él. Tengo que seducirlo a Él y tengo que dejarme seducir por Él. De lo contrario, pues no, pasará lo de siempre, ¿no? Pero ¿por qué dicen que Dios habla pero yo no lo escucho, yo no lo entiendo? Y el problema es, Yomi, porque nosotros estamos en un momento actual de la historia en el que la humanidad vive un trajín y vive un agite en la vida, un afán de todo. Tanto así que experimentamos que incluso el tiempo es más cortico y pasa más rápido. Porque diariamente estamos sumergidos en un quehacer de cosas. Y entonces nos da miedo el silencio. Y entonces nos da miedo la soledad. No nos gusta. ¿Qué pasa? Cuando uno observa a mucha gente, a mí me ha pasado que voy de misión aquí en San José por los barrios o en las veredas. Qué cosa tan curiosa, siempre encuentra uno cuando pasa por al pie de una casa el equipo de sonido a todo volumen. Encuentra uno mucho ruido, incluso uno llega a las tiendas y hay una música estridente y uno va a ver y no hay nadie. Y uno dice, ¿por qué colocan música si no hay nadie? ¿Por qué? Porque no nos gusta el silencio. Es como algo pesado, es una experiencia traumática para la gente. Pues yo pienso que la gente cuando está en silencio le surge un miedo profundo porque se tiene que encontrar consigo mismo. Y entonces allí es donde le huimos. Como huimos al silencio y nos adentramos al ruido, a lo que sea, el internet, la televisión, las redes sociales, TikTok, qué sé yo. Es más, cuando la familia está comiendo, como para comerse hace silencio, todo el mundo con su celular. ¿Por qué? Porque hay un miedo al diálogo, porque hay que enfrentar algo que no nos gusta. Entonces huimos.
huimos. Yo quisiera compartirles de este libro de Anthony de Melo, El canto del pájaro, que ha sido uno de mis pilares en mi espiritualidad, que me ha ayudado a entrar en contacto con Dios. Quisiera compartirle pues una historia, un cuento. Claro que sí, padre. El título del cuento se llama Las campanas del templo. El templo había estado sobre una isla 2 millas mar adentro. Tenía 1 millar de campanas, grandes y pequeñas campanas, labradas por los mejores artesanos del mundo. Cuando soplaba el viento o arreciaba la tormenta, todas las campanas del templo repicaban al unísono, produciendo una sinfonía que arrebataba a cuantos la escuchaban. Pero al cabo de los siglos, la isla se había hundido en el mar y con ella el templo y sus campanas. Una antigua tradición afirmaba que las campanas seguían repicando sin cesar y que cualquiera que escuchara atentamente podría oírlas. Movido por esta tradición, un joven recorrió miles de millas, decidido a escuchar aquellas campanas. Estuvo sentado durante días en la orilla, frente al lugar en el que en otro tiempo se había alzado el templo, y escuchó con toda atención. Pero lo único que oía era el ruido de las olas al romper contra la orilla. Hizo todos los esfuerzos posibles por alejar de sí el ruido de las olas, al objeto de poder oír las campanas. Pero todo fue en vano. El ruido del mar parecía inundar el universo. Persistió en su empeño durante semanas. Cuando le invadió el desaliento, tuvo ocasión de escuchar a los sabios de la aldea, que hablaban con unción de la leyenda de las campanas del templo, y de quienes la habían oído y certificaban lo fundado de la leyenda. Su corazón ardía en llamas al escuchar aquellas palabras. Para retornar al desaliento, cuando tras nuevas semanas de esfuerzo no obtuvo ningún resultado, por fin decidió desistir de su intento. Tal vez él no estaba destinado a ser uno de aquellos seres afortunados a quienes les era dado oír las campanas, o tal vez no fuera cierta la leyenda. Regresaría a su casa y reconocería su fracaso. Era su último día en el lugar y decidió acudir una última vez a su observatorio para decir adiós al mar, al cielo, al viento y a los cocoteros. Se tendió en la arena, contemplando el cielo y escuchando el sonido del mar. Aquel día no opuso resistencia a dicho sonido, sino que por el contrario se entregó a él y descubrió que el bramido de las olas era un sonido realmente dulce y agradable. Pronto quedó tan absorto en aquel sonido que apenas era consciente de sí mismo. Tan profundo era el silencio que producía en su corazón, y en medio de aquel silencio lo oyó el tañido de una campanilla, seguido por el de otra y otra y otra. Y enseguida todas y cada una de las 1000 campanas del templo repicaban en una gloriosa armonía, y su corazón se vio transportado de asombro y de alegría. Si deseas escuchar las campanas del templo, escucha el sonido del mar. Si deseas ver a Dios y escucharlo, mira y escucha atentamente la creación. No la rechaces. No reflexiones sobre ella, simplemente mírala. Es de Anthony de Melo. Padre, es muy dado a lo que nos estaba diciendo ahora. En la solitud nosotros podemos encontrarnos realmente con nosotros mismos y permitir que nuestro corazón, nuestro razonamiento propio de ser humano, abra esos oídos, abra a recibir ese campanazo. A un momento de solitud puedo encontrarme con mi Padre Celestial, puedo encontrarme con el Señor y quizás le puedo permitir a que me hable, ¿verdad, Padre? A eso nos lleva esto, este momento de solitud, de encontrar, de contemplar, podríamos decir. Sí, y no podemos nosotros presionar eso. Fíjense que el muchacho quería comprobar si era cierta la leyenda
él iba ya con una predisposición y algo también con soberbia, ¿ya? Porque él también quería sentirse orgulloso de haber escuchado las campanas. Y con su propio esfuerzo, en su mente había ruido y eso nunca lo dejó escuchar. Solo cuando ya él desistió, cuando ya él soltó todo eso, cuando ya él simplemente, pues ya, escuchemos a ver el mar y esto, y ya cuando él realmente se soltó y cuando ya no tenía como esa pretensión de nada, fue cuando ocurrió el milagro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros también queremos que Dios nos diga tal cosa, es que Dios me tiene que decir esto. Lo que quiero escuchar. Exacto. Y es lo que yo quiera y desee escuchar. Dios me tiene que decir esto, si me va a ir así, si no sé qué, si esto. O sea, le ponemos condiciones a Dios. Y entonces mucha gente se autoengaña porque vienen al templo y hacen un esfuerzo y empiezan a orar y a hacer sus cosas. Bueno, la liturgia, es el rito, eso está bien. Pero a veces viene la pregunta, ¿realmente yo tengo una disponibilidad humilde, despojada de toda pretensión, para dejar que Dios me hable al corazón y lo que Él desea hablarme? Ese es lo diferente. Y ese es el problema de por qué la gente no escucha a Dios. Cuando Jesús subió a la montaña a orar, se llevó consigo a estos apóstoles. Y el centro de todo fue cuando llegó la nube, los cubrió. Obviamente todos estaban, los apóstoles, llenos de todo pasaba en su mente. No sabían si era realidad o era un sueño. Bueno, era una situación extraña. Pero lo central y maravilloso es que se escuchó la voz. Y la voz fue muy clara diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Mira, hasta ahí Dios Padre habló y nunca más ha vuelto a hablar, el Padre como tal. En el Antiguo Testamento, en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, los profetas, en todo el Antiguo Testamento, el Padre Celestial hablaba con su pueblo a través de los intermediarios, a través de la historia y de los acontecimientos. Y vino a hablar por última vez ahí, cuando dice a los tres discípulos de Jesús, les dice: este es mi Hijo amado, escúchelo. Y también la antepenúltima, cuando tú nos decías hace un momento al inicio, en el bautismo de Jesús, también diciendo: este es mi Hijo amado, escúchelo. Fíjate que por 2 veces repite eso y no lo vuelve a decir. El Padre Celestial no vuelve a hablar, porque ahora el que habla es Jesús. Pero escuchemos también que Jesús en otra parte dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, sino todo lo que el Padre desea que yo diga. En Él y en mí hay una estrecha relación. Por tanto, el Padre habla a través del Hijo. Hay esa unión. Nosotros debemos aprender a escuchar a Jesús, porque en Él estamos escuchando al Padre Celestial. Pero para escucharlo, tenemos que escucharlo en la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cuántas veces viene la gente al templo, a la Eucaristía, y se les proclama la palabra de Dios, y salen y ni siquiera se acuerdan del tema del que trató ese día la palabra de Dios? Entonces podríamos decir: oyeron, mas no escucharon. ¿Cuántas veces nosotros tenemos enfrente la palabra de Dios, nos la proclaman y no la escuchamos? Pues si ni siquiera escuchamos la palabra de Dios, pues mucho menos vamos a escuchar a Dios en nuestra vida, que nos habla a través de su Hijo Jesús. Los acontecimientos de la vida son la forma como Dios habla. Algo así como el ejemplo, el cuentico que les leí. El mar, el escuchar al mar, fue lo que le permitió a este muchacho escuchar las campanas del templo. En este caso, lo que quiero yo, o lo que enmarca nuestro diálogo, nuestra enseñanza, vendría a ser el mar nuestra historia, los acontecimientos de nuestra historia, ¿verdad?
Por ejemplo, lo que está pasando este último año, la pandemia, esta enfermedad, ahí está la voz de Dios. A ver, si yo escucho esa enfermedad o esa pandemia, esa realidad, implícitamente, internamente escucho la voz de Dios. ¿Qué me dice? El año pasado, recuerdo tanto, aquí en la soledad, todos encerrados, yo venía aquí a contemplar ratos de oración o en mi casa, tanto tiempo que uno decía, ¿qué hago ahora? En una ocasión yo decía, esto es bueno, lo que está pasando es bueno. En medio, pues obviamente noticias de que murieron tantas personas en tal país, bueno, sí, eso es triste. Pero yo decía, esto es bueno porque mire que la gente está en sus casas, se reunieron como familia. Nos hicieron reencontrarnos, estábamos como perdidos, podemos decir que la pandemia, sabíamos que éramos familia, que teníamos hogares, pero la pandemia viene y nos dice, sí, han sido hogares, pero dispersos. Y viene y nos obliga a unirnos, a tener ese momento de contemplación, de decir, venga, al menos hagamos oración. A eso nos llevó. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Sí, exacto, la voz de Dios diciéndonos, estaban dispersos, únanse. ¿Ya? Entonces, como no le hacemos caso de otras maneras, pues Dios, bueno, hagamos esto y únanse. Ahora, fíjate que la Semana Santa del año pasado fue atípica, todo el mundo encerrado, los sacerdotes solitos acá celebrando. Bueno, yo tuve la fortuna de celebrarle a mis 4 monjitas lauritas, entonces, pero nosotros acostumbrados que en la Semana Santa multitud de gente, y nosotros, bueno, yo un poquitos, o a algunos padres les tocó solos, ¿cierto? Y la gente en sus casas a través de los medios de comunicación. Pero yo decía, qué chévere, porque si fuera normal el tiempo, la gente en las playas, en todos lados, disfrutando y paseando, menos orando. Menos escuchando al Señor. Exacto. Entonces, fíjate que un acontecimiento, sí, muy negativo, pero redimió a mucha humanidad, salvó a mucha humanidad que volvió a Dios. Eso es escuchar a Dios, así es que habla Dios. Dios habla a través de los acontecimientos. Si yo aprendo con la fe, que es mi intencionalidad, a escuchar a ese mar que es la historia, profundamente en el acontecimiento escucho las campanas, que es lo que Dios quiere enseñarme o comunicarme, reprenderme, orientarme, instruirme. Es eso. Esa es la forma de escuchar al Señor. Exacto. Pues qué motivante es escucharlo hoy, Padre, porque muchas veces, como iniciamos nuestro programa, quiero que Dios me hable, pero ¿cómo lo escucho? Se me olvida que el Señor me puede hablar en una alabanza, el Señor me puede hablar en su palabra, en las Sagradas Escrituras, el Señor me habla en su templo, pero ¿estoy preparado para escucharlo? Hoy nos queda esa reflexión. Ajá. El Señor nos habla en todos los lugares, en la creación, como usted nos lo explica hoy, como el maravilloso cuento nos lleva a esa parte del campanazo y soy yo el que quiere ir al templo, pero no lograba escuchar, no lograba llegar. Pero ¿estamos preparados? Exacto. Y el Señor también habla, o el Señor te habla, o el Señor te habla a ti cuando tu hijo se enferma, o cuando tu hijo está rebelde, cuando tu esposo no viene a casa sino que se va a tomar, o tu esposa, qué sé yo, no te atiende. Así también Dios habla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir, alto, un momento, voy a hacer silencio en mi vida y voy a preguntarme, ¿qué quiere Dios de mí en este momento? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y esperar que los mismos acontecimientos son los que van dirigiendo tu vida, y allí es donde se encuentra la respuesta, la voz de Dios. Fruto de esa voz es la paz que tú sientes en tu corazón, y ahí lo entiendes. Bueno, bendito sea el Señor que nos pone todo este conocimiento, y más de parte de ustedes, sus hijos queridos, nuestros sacerdotes. Despidámonos hoy, Padre, con una oración en ese llamado, esa oración dirigida a que escuchemos al Señor, a que abramos nuestros oídos de la fe para que se complementen con nuestro corazón y con esa palabra de creer, porque si creo tengo fe, y si tengo fe abro los oídos para que el Señor entre en mí.
Padre, muchas gracias por acompañarnos hoy y bueno. Gracias a ti, Xiomi, a todos ustedes por abrir también en sus hogares, a través de estos medios, pues su corazón a la voz de Dios. Bendito seas, Señor Dios, hoy te damos gracias en esta tarde, te alabamos y te bendecimos. Gracias por la naturaleza, por la lluvia que ha caído estos días, que ha refrescado la tierra. Gracias, Señor Jesús, por todos los acontecimientos buenos y malos, porque todo es una enseñanza, porque todo es para el bien de nosotros, a quienes tú amas profundamente. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos a escucharte. Ayúdanos a nosotros a ser dóciles, a ser humildes, a aceptar tu voz. No esperar lo que nosotros queramos que tú digas, sino saber escuchar lo que tú quieres decirnos, entenderte, hacerte caso, comprenderte y poder también, Señor Jesús, cambiar. Hoy, Señor, te alabo y te bendigo por las personas que en este momento están unidas en esta charla, en esta enseñanza. Bendícelas en sus vidas, en sus existencias, en sus bienes materiales, tanto física como espiritualmente. Dales la salud, líbralos de los espíritus del mal que nos apartan de ti y llévanos siempre por el sendero de tu amor y de tu paz. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Padre, mil gracias por atendernos hoy, por su tiempo, por su dedicación, por abrir su corazón y enseñarnos a abrir los oídos de la fe en este día. Xiomara, y gracias a ti porque has escuchado a Dios y supiste hacerle caso y creaste este medio para que pudiésemos nosotros llegar a tanta gente. Gracias, Padre. Gracias a ustedes, queridos hermanos. Hasta dentro de 8 días, el próximo sábado, siempre a las 5 de la tarde.